La iglesia de Santa María Magdalena es una de las más emblemáticas del románico de Zamora. Se encuentra situada entre dos calles, la Rúa de los Francos y la de Sordos y Tea Andrés. Desde esta rúa, quizá una de las más antiguas de la Zamora bien cercada, podemos acceder a un sinfín de monumentos. Una calle que desemboca en la catedral, la perla del románico. La Rúa de los Francos, que atraviesa el casco antiguo de la ciudad, es además año tras año testigo de algunos de los momentos más destacados que vive Zamora, como es su Semana Santa. Según diversas investigaciones, la iglesia de Santa María Magdalena se relaciona con los hospitalarios, los templarios, y también debió pertenecer a la Orden de San Juan de Jerusalén hasta el siglo XIX. Se sabe que en periodos medievales hizo de hospital perteneciente a la Orden de San Juan de Jerusalén. Hay noticias ya desde el siglo XII de su pertenencia a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Una orden, de carácter religioso-militar, muy vinculada al territorio donde se encuentra Zamora y sobre todo muy unida a los caminos de peregrinación. De hecho, pues han sido los propietarios de este templo prácticamente hasta el siglo XIX y seguramente pues también han dejado huella de su presencia aquí en la iglesia y también en el hospital que regentaban. La elegancia en sus líneas y la pureza de formas hacen que tenga una perfección increíble. Es una de las más bellas iglesias de la ciudad. Pero ¿qué se dice de ella además? Es quizá una de las más singulares de nuestro románico zamorano, tanto desde el punto de vista arquitectónico como histórico, porque no tenemos prácticamente documentación de su historia, de sus orígenes, de cuándo se construye, no tenemos datos. Entonces, ante esta falta de datos, pues prácticamente lo que nos abren las piedras, ¿no? No podemos tener tampoco... Esto hace que sea también un poco enigmática la iglesia, en ningún sentido con carácter así próximo a la New Age, como a veces se habla en este tipo de templos, sobre todo los que pertenecieron como a la Orden de San Juan de Jerusalén, ¿no? Pero al no haber documentación, hace que, pues junto con algunos elementos decorativos y arquitectónicos, sea la más rara. De hecho, este concepto, este término tan concreto de rara, cuando se presenta el informe para incluirla como patrimonio nacional en los años 30, es el adjetivo que utiliza el redactor del informe. Un templo, un raro monumento del patrimonio zamorano. Su construcción data de los siglos XII y XIII. La iglesia parece haberse edificado en dos periodos, el primero con influencia románica y el segundo gótica. Esta iglesia se construyó en dos fases. En la primera se abovedó toda la nave y en la segunda, tras el derrumbe de la bóveda, se rehizo la parte superior del muro sur, de ahí las ventanas casi góticas y la cubrición de la nave con madera. Una de las características más singulares de la iglesia es la esbeltez, la altura que tiene, que se nos va, como vemos. De hecho, si miramos para arriba, estas columnas, estos pilares que están adosados a los muros están sin capitel, que denotan que la iglesia creció en altura. De hecho, solo con verla desde fuera vemos que tiene muchos contrafuertes, se nos iban a altura. Se construyó la bóveda de cañón, pero se vino abajo. Al reconstruirse la iglesia, se reconstruyó todo el muro sur. De hecho, luego fuera nos fijaremos que las ventanas al muro meridional ya son góticas, no son románicas. Y el techo, desaparece la bóveda y lo que se hace es que se instala simplemente una cubierta de madera, una estructura de madera para poner la cubierta, ¿no? Entonces, la altura, la esbeltez, la pureza de líneas, quizás es de las más sobrias de todo el panorama zamorano. Se trata de un templo de una única nave que cuenta con una torre a los pies y con un cabecero semicircular que alberga la capilla mayor.
Es una de las pocas iglesias zamoranas románicas que posee una sola nave muy elevada. Estamos ante un templo con la cabecera semicircular, que es lo normal de la arquitectura románica, pero en Zamora lo que estamos encontrando habitualmente son templos de testero plano. Incluso algunos elementos decorativos, sobre todo ahora cuando veamos los baldaquinos o el sepulcro, también esa decoración a veces apunta a algunos elementos casi de carácter, yo no me atrevo a decir bizantino, porque habría como unos vínculos muy fuertes quizá con la concepción de la cúpula de la catedral, pero no los hay quizá tan marcados, ¿no? Pero sí que todos estos elementos hacen que sea un templo raro, ¿no? En el sentido de, bueno, pues más peculiar quizá que otros. Una única nave, prácticamente todos los templos románicos de Zamora tenían 3 naves, salvo las iglesias más pequeñas, ¿no? Esta no es una iglesia excesivamente pequeña, al menos volumétricamente, ¿no? Más bien todo lo contrario, era quizá de las más altas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos denotan ciertas características propias y muy peculiares de este templo respecto a otros románicos de la ciudad. Una iglesia que ya solo se abre al público con fines turísticos. La iglesia sigue estando consagrada, es una iglesia, por tanto, que bueno, pues, puede servir para oficiar ceremonias religiosas, pero no tiene culto. Hasta hace unos años, en la iglesia de la Magdalena, estuvieron las Siervas de María, una congregación que desde, bueno, pues, desde principios del siglo XX se estableció aquí y, por tanto, mientras estuvieron esas religiosas, sí que se celebraba culto diariamente. Luego, su marcha, bueno, ha supuesto que, al no ser iglesia parroquial, no tenga el culto diario como otras iglesias de la ciudad. Aquí no es tanto de tener edificios que puedan servir para el culto, sino el de no disponer de sacerdotes que puedan atender a todas ellas. De hecho, bueno, pues en los últimos tiempos, de hecho, han tenido que ser reorganizadas también las misas celebradas en las iglesias de la ciudad, pues justamente por ese problema. En el interior es llamativa la falta de retablos. En el alzado se encuentra un primer cuerpo con baldaquinos o tabernáculos del siglo XII y un segundo cuerpo con columnas y remate de canecillos. La mayor parte de la cubierta es de madera, a excepción de la cabecera, en cuya bóveda se encuentran nervios de refuerzo. Los muros muy potentes, muy fuertes, generalmente sin vanos que den iluminación al interior o muy escasos, aunque en este pues destaca el rosetón que hay encima del ábside, también la parte trasera, muy parecida al de San Juan. Por cierto, como queda ahí entre el edificio contiguo, pasa muy desapercibido, ¿no? Suele estar un poco escondido, ¿no? Es muy similar también al de la fachada de poniente de la iglesia de Santiago del Burgo, muy similares los tres también, ¿no? Luego tiene pues, más elementos propios, tiene este banco corrido que se aprecia en toda la iglesia, sobre todo en el presbiterio, que es mucho mayor, ¿no? Y luego lo que es lo propio de la arquitectura románica. Altura, bastante moderada, aunque en esta se va un poco, muros muy potentes, una sensación de juego de luz, que esto a veces no jugamos mucho con él, pero el juego de las luces hace que el espacio que se genera interior sea muy particular. No hemos de olvidar que son espacios de oración, aunque los hayamos musealizado, en algunos casos se puedan visitar, se conciben para lugares de oración, ¿no? Entonces el juego de la luz siempre es algo muy importante, muy importante. De hecho el gótico nos lo cuenta, ¿no? Con esos ventanales tan enormes, con esa iluminación tan potente que en el románico no se daba, ¿no? Sin embargo, este juego de luces, que además es pues, sobrio y austero y modesto, genera un clima de especial recogimiento en esta iglesia quizá. Es una iglesia, bueno, pues, que suele sorprender mucho a los turistas por su buen estado de conservación y sobre todo porque, a diferencia de otras, no ha sufrido ningún tipo de reforma arquitectónica o decorativa a lo largo de los siglos XV, XVI, ¿no? Como puede pasar también con otras parroquias. Desde el punto de vista de su tipología, es una iglesia sencilla, es una iglesia de una sola nave, con una cabecera semicircular, con un ábside que, bueno, pues representa, digamos, ese periodo del románico pleno. Su arquitectura denota que, bueno, pues los maestros que trabajaban en Zamora en esos momentos dominaban a la perfección las técnicas de construcción, reciedad, robustez, pero a la vez también
una sensación de verticalidad que se respira en esta pequeña pero muy coqueta iglesia de la Magdalena. Su interior destaca por su elegancia, este sepulcro románico de una dama desconocida. Quizá algunos de los elementos más característicos de esta iglesia son tanto este sepulcro, este mausoleo funerario, más bien, y los dos baldaquinos que tenemos laterales. No son piezas únicas, sí en esta iglesia, lógicamente, pero en Soria hay dos templos, en el monasterio de San Juan de Duero y otro templo también característico en Soria que repite estos dos elementos. De alguna manera parece que quieren esbozar una planta de cruz en una planta basilical longitudinal como es esta. Antes hablábamos de la luz. Es importante saber que hasta 1965, con el Concilio Vaticano II, las iglesias tenían que estar orientadas con la cabecera al este. Aquello que hablábamos de la luz, que es importante en los templos, sobre todo románicos, ¿no? Y esa simbología también al este venía reforzada por la planta, en este caso basilical, no hay una planta de cruz, que era también perceptivo de alguna forma que estuviera indicada, ¿no? Los dos baldaquinos lo que quieren de alguna manera es jugar con ese elemento de intuir una planta de cruz sin estar. Son elementos que son de carácter constructivo y arquitectónico, no son piezas decorativas, o sea, son propios, no son instalados con posterioridad, ni son propios de la obra, ¿no? Y luego quizá la pieza más representativa, quizá más importante, es el sepulcro que tenemos a las espaldas, que no sabemos muy bien de quién es, insisto, no hay datos. Se ha atribuido prácticamente la propuesta más aceptada es que pertenece a la reina Doña Urraca de Portugal, la primera mujer de Fernando II, pero tampoco lo podemos saber con certeza. Hay que recordar que estamos ante una iglesia que perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén. De hecho, en la verja que se instala a finales del 19, en los exteriores, justo sobre la entrada, ahí está la cruz de la Orden de Malta, ¿no? Esa referencia está, ¿no? Algunos incluso han querido ver algún elemento de conexión entre este sepulcro y algún personaje importante de la época. Hay que pensar que la orden se funda en el siglo XIII, 1250 y 1934 creo aproximadamente, ¿no? Es difícil sin tener datos, ¿no? Lo cierto es que aparece una dama. Ha habido momentos en que se ha atribuido a algún personaje masculino, pero no es el caso, ¿no? Aparece yacente y en el muro, insertado en el muro, aparecen dos ángeles turiferarios con una especie de sábana subiendo al cielo el alma de la difunta. Insisto, no sabemos quién es. Sí que es muy potente, como digo, desde el punto de vista arquitectónico e incluso escultórico, todos los elementos decorativos que tiene, sobre todo animales de carácter mítico, los castilletes de la parte superior con los rosetones en la parte de arriba. Hay quienes lo han referido y relacionado con el maestro Mateo, obras del coro de la Catedral de Santiago de Compostela. Tampoco, quizá a veces forzamos un poco los argumentos, ¿no? Tampoco digo que sea una forma de forzarlo pues excesiva, ¿no? Pero sí que, bueno, cabría pensar que hay ese elemento. También hay quienes han propuesto el nombre incluso del arquitecto que pudo llevar a cabo la iglesia, pero a veces, bueno, pues quizá en un intento de dar datos, pues perdemos un rigor que es necesario mantener. Entonces quizás es mejor, bueno, no sabemos quién está enterrado, no sabemos cuándo se construye y si en algún momento tenemos más datos se podrá aportar, claro. Pero está en esta iglesia, sin duda ninguna, y lo hace un elemento especialmente singular, claro. Que sin duda es la gran joya del arte funerario que tenemos en Zamora. Desde luego lo que más llama la atención es su monumentalidad, su elegancia y también, bueno, pues, el ser algo excepcional en el panorama escultórico y sobre todo aplicado al arte funerario de nuestra ciudad, de Zamora. Salimos a la calle y nos llama la atención su portada meridional, cargada de decoración vegetal que representa el paraíso celestial. La iglesia por fuera de alguna manera repite lógicamente el mismo esquema del interior, quizá con una perspectiva diferente. Y es que esa altura, que desde dentro es muy notable, esa limpieza de líneas, incluso esbeltez, quizá desde fuera está un poquito más tamizada. ¿Por qué? Porque los muros están más, aparecen los vanos, las ventanas, aparecen los arcosolios y algunos otros elementos que al no mantener la continuidad lisa del muro hace que esa discontinuidad aparezca un poquito y se perciba menos. Sin embargo, solo con ver la anchura de la nave yo creo que
totalmente compensada. Quizás desde esta perspectiva sur en la que estamos ahora, esa idea se pierda un poco, claro, esa fachada principal del templo, pero si miramos desde el presbiterio, desde el ábside por fuera, pues parece que se recupera ese elemento, ¿no? Una de las cosas que quizá más llaman la atención es precisamente los contrafuertes que aparecen en el exterior, que en condiciones normales no tendrían por qué ser tan potentes ni estar tan marcados. Pero volvemos a lo mismo que comentábamos al principio. Cuando se construye la iglesia, se construye con gran altura, aparece con una bóveda de cañón, que al final se hunde y que hay que rehacer la cubierta de madera como vimos, pero claro, notando los constructores que se estaba yendo en altura, era necesario apear los muros con los contrafuertes para sujetarlos. Y luego entre ellos aparece como pieza fundamental sin duda la portada meridional, que es esta que tenemos aquí. Desde el punto de vista de la historia, son varias las fuentes que atribuyen en ella la impartición de justicia secular, aquí, delante de la iglesia. De hecho, sobre la imposta superior aparecen las dos ménsulas para sujetar una portada, incluso dos huequitos rectangulares para los estribos de la portada, ¿no? Ha desaparecido, no se ha llegado ningún testimonio, pero bueno, parece que se imparte justicia en este lugar, ¿no? Para que los ciudadanos de Zamora, pero bueno, sobre todo los regidores o quien se ocupaba de administrar la ciudad, se pudiera reunir, de hecho, para tratar temas jurídicos. Frente a la portada principal, y cuando todavía existía un tejado, ¿no? Un pórtico que cobijaba la entrada, bueno, hay noticias de cómo se reunían en esta parte de la iglesia para administrar la justicia. Una portada que impresiona a todo el mundo que se acerca a visitar la iglesia de Santa María Magdalena en Zamora. La portada es compleja, aparece con un arco polilobulado en primer lugar, que hace que se pierda cualquier elemento de sobriedad, estilismo que parece que protagoniza la iglesia. Bueno, pues parece el contrapunto, precisamente, la portada, ¿no? Primer arco polilobulado y después 4 arcos más con elementos decorativos vegetales, palmas, entrelazos, y la última hilera, ya coronando, 42 ancianos sonrientes. Igual que la cabeza del tercer arco, que aparece un individuo sonriente, no sabemos lo que nos quieren transmitir. Como curiosidad se dice que la iglesia de Santa María Magdalena tiene la leyenda popular en la que si no ves al obispo labrado en su puerta meridional, no te casas. Ya saben, cuando vengan a Zamora y visiten la iglesia de Santa María Magdalena, tienen que mirar muy bien a su portada, porque además de su gran belleza, incluye una sorpresa. Pues el elemento característico y bueno, pues que más llama la atención y que en Zamora se repite, la aparición de ese obispo. Bueno, realmente no sabemos si es un obispo o es un abad mitrado, porque decimos vulgarmente un obispo, pero es un señor que aparece con mitra y báculo, contando con que este templo era un templo de la Orden de San Juan de Jerusalén, podría haber sido un abad mitrado. En cualquier caso, obispo abad mitrado, la leyenda lo que nos dice es que cuando se localiza uno se casa, y si no se localiza no se casa. Bueno, al margen de ese dato, sí, al margen de ese dato anecdótico, pues sobre todo destacar este elemento arquitectónico muy importante, ¿no? Que es el que de alguna manera protagoniza toda la iglesia, además como bueno, pues precisamente esta fachada sur da a la calle principal, antiguo Carril Mayor, actual Rueda de los Francos. Y su conservación es inmejorable. Hoy día quizá, pues claro, es que estamos perdiendo elementos arquitectónicos de, pues sí, ¿qué hacemos? Lo cubrimos, ponemos, a veces complejo actuar, ¿no? Y quizá lo más importante a veces es intentar consolidar lo más posible, que se mantengan los elementos arquitectónicos originales y de alguna forma pues que puedan conservarse lo mejor posible, ¿no? Luego el rosetón que comentabas, pues en la parte superior aparece con ese reborde de puntas de diamante, una parte interior en forma de cruz, con los vanos, esos circulitos que forman esa planta de cruz y los intersticios que permiten la entrada de luz desde el sur, insisto en lo que comentábamos antes. Más aún, notando que hasta el Concilio Vaticano II, para la celebración de la Eucaristía, era perceptivo celebrarlo entre 1 hora antes de la salida del sol y no más tarde de 1 hora después del mediodía, estaba de alguna manera garantizada la luz, siempre al mediodía, siempre al sur de esta fachada, ¿no? Cosa que, como comentábamos también antes, en el muro de la fachada de poniente y en el
en el óculo que se encuentra sobre el presbiterio, pues venía de alguna manera compensado por las luces de oriente y de poniente durante el resto del día. Y ahora apunten muy bien fechas y horarios de cuándo pueden venir a visitar esta iglesia. Desde hace ya varios años en Zamora, por acuerdo entre el Obispado, el Ayuntamiento y la Diputación, se da vida a un programa de apertura de los monumentos. Y la Magdalena, por su situación, por la importancia también que representa y tal, está dentro, evidentemente, de los templos que tienen un horario de apertura. Es decir, cualquier visitante, cualquier turista o quien quiera acercarse lo puede hacer en un horario determinado, por el momento, desde las 11 de la mañana hasta las 2 y también en horario de tarde. Pero los horarios varían también dependiendo de la estación, de la temporada, ¿no? Hay, bueno, digamos, unos horarios propios, digamos, del invierno, como es ahora. Probablemente habrá una ampliación, ¿no?, de cara también a los meses de mayor afluencia de turistas. Y un día a la semana descansa. Desde el año 1910 cuenta con la declaración de Monumento Nacional. ¿Y qué nos ofrece el románico de Zamora? Pues un mundo por descubrir. Cuando todo el día estamos pasando por los mismos sitios y vemos lo mismo siempre, empezamos a perder atención, empezamos a dejar de fijarnos, y eso que decimos siempre, en Zamora no hay nada. Bueno, hay mucho que ver, ¿no? El románico de Zamora es muy singular también, aparte del románico en sí mismo, el propio zamorano tiene características peculiares, los testeros planos, etc., ¿no? Es muy importante tener en cuenta, y se está repitiendo cada vez más, que es la ciudad con más concentración de románico urbano del mundo. Quizás esta es una de sus singularidades, ¿no? En unas semanas se están planteando la cuestión de la ciudad patrimonio de la humanidad Zamora. Quizás este es debe ser el argumento fundamental. Yo no sé si la ciudad tiene recursos suficientes como para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Creo que no, por sí misma la ciudad como tal, porque tiene carencias fuertes, no hay arquitectura civil potente en el casco antiguo, hay un casco antiguo que está muy degradado con muchos solares, y creo que argumentar la ciudad al completo hoy día nos dirían no, no es posible. Sin embargo, creo que hay un filón fortísimo, que es el del románico. No hay ninguna ciudad en el mundo con una potencia arquitectónica románica en ningún lado. Quizá este es el elemento fundamental que habría que argumentar, ¿no? Y decir, quizás un paso, ¿no? Un paso el románico zamorano, y después ya quizás se pueda ampliar ese abanico. A mi juicio, la apuesta por el románico zamorano como lugar patrimonio de la humanidad sería una apuesta decisiva. Lo que más le llama la atención al turista que se acerca a la ciudad y visita las iglesias románicas, por supuesto, es la cantidad y calidad de ellas. Pero en concreto en la Magdalena, el contraste entre la sobriedad del edificio y luego la riqueza, por ejemplo, del sepulcro o de los baldaquinos que se encuentran cerca del presbiterio, porque bueno, pues ofrecen efectivamente una combinación muy llamativa, y además el sepulcro en concreto es algo totalmente excepcional en Zamora. La iglesia de Santa María Magdalena es solo uno de los 23 templos románicos que hay en la ciudad de Zamora.